Bienvenidos, aquí comienza Al salir del cine. Bienvenidas todas y todos a nuestro programa sobre cine de Nostromo Magazine, tu magazine favorito de cine, música y cultura urbana, patrocinado por Ucopaxa, tu vino de la Sarquía 100% Moscatel, disponible en www.ucopaxa.com. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien, lejos, pero bueno, lo importante es estar cerca de tu corazón. Sí, recordemos a nuestros oyentes que Pablo hoy está, hoy en los sucesivos programas desde Polonia, que estás allí de Erasmus. ¿Qué ciudad era? Katowice. Katowice, qué maravilla. Muy bien, ¿qué vamos a hablar hoy, Pablo? Debo recordar, si mi memoria no me falla, que suelo hacerlo bastante, que vamos a hablar de Glass. Y no solo de Glass, vamos a hablar de Shyamalan, vamos a hablar de todo lo que él ha hecho dentro de esta saga que él tiene. Claro, recordemos que Glass supone el cierre para la trilogía original que pensó Shyamalan a partir de El Protegido, Unbreakable en inglés, que luego continuaría con Split muchos años más tarde. Y ahora, cerca de 20 años después, 19 en concreto, desde el año 2000 al 2019 que estamos ahora, la cierra ya con Glass. Así que haremos un repaso por las anteriores películas, pero nos centraremos sobre todo en Glass. ¿Qué te parece si me haces un repaso por la ficha técnica, tío? Mira, lo primero que tenemos es que claramente el director es Shyamalan. Es director y guionista en las películas, y parece que él se defiende muy bien en este aspecto, porque sus películas con más éxito, que más reconocimiento han tenido, han sido principalmente estas que ha dirigido y guionizado él. Tenemos después una banda sonora bastante buena, y sobre todo el hecho de que ya repite, es decir, en Split, que es múltiple, y una banda sonora en Glass, que es de Wes Dylan Thorson, no sé muy bien cómo pronunciarlo, y bueno, todas estas dos últimas películas han sido sus mayores éxitos, digamos, sus más conocidos, y lo hace muy bien en esas sensaciones de tensión. Lo que también tenemos es un doblaje bastante bueno, que tú habrás podido apreciar muchísimo más que yo, porque yo aquí me veo obligado a ver la versión original, pese a que me encanta también. Mira, tenemos como director de doblaje a Miguel Ángel Montero, que también estuvo en múltiples. Tenemos como siempre a Ramón Langa con Bruce Willis, tenemos a Antonio Soler con McAvoy, y tenemos a Miguel Ángel Jenner con Samuel L. Jackson. Claro, porque ahora que me dices el doblaje, vamos a ver el reparto que tiene esta película, que es fabuloso. Desde la primera en Unbreakable, donde estaban los protagonistas serían Bruce Willis y Samuel Leroy Jackson. En la segunda, que es Split, tenemos a James McAvoy, que hace un papel increíble, ahora lo veremos. Y cierra la trilogía con estos mismos personajes, a los que añade la figura de la doctora, que será interpretado por Sarah Paulson, la doctora Ellie Staple. También, por supuesto, no olvidemos a Anya Taylor-Joy, que hace de Casey tanto en Múltiple como ahora en Glass. Bueno, y habrá que empezar por algún lado, y vamos a empezar por el principio, que siempre queda muy bien. Unbreakable, esa película tan innovadora en su momento y con ese buen título en inglés y terrible traducción al español. ¿Qué piensas tú, Dani? Terrible traducción, El Protegido, porque él no está protegido por nadie en ningún momento, ya lo veremos más adelante, pero él precisamente hace la figura de El Protector, que de hecho será el sobrenombre que le pongan una vez sea superhéroe en Glass. Y en todo caso también le pueden mantener el título original, Unbreakable, Irrompible. Vale, muy bien, pues vamos con ella. En el año 2000, Shyamalan, recordemos, director indio-estadounidense, después de haber estrenado El Sexto Sentido y haber sido un pelotazo en taquilla, también en crítica, pues nos trae esta maravilla que es Unbreakable, que es infinitamente mejor, aunque no está tan bien valorada, ni a nivel de crítica fue tan bien, pero bueno, la película con el paso de los años ha mejorado brutalmente. Unbreakable, recordemos, es una película de superhéroes, pero no es una película de superhéroes al uso como las que vemos hoy en día de Marvel, de DC, de acción, de efectos especiales a tope y de trajes súper chulos, sino que es de un hombre normal y corriente que se llama David Dunn, que trabaja de vigilante de seguridad
y que sobrevive a un accidente fatal de tren en el que mueren todos los demás pasajeros del tren. Él sobrevive, no sabe muy bien por qué, hasta que se cruza en su camino con Elijah Priest, que es interpretado por Samuel L. Jackson, que es un misterioso desconocido que le planteará una extraña hipótesis relacionada con el mundo de los cómics y que explicaría que David salió indemne del accidente por el hecho de ser un superhéroe, como los que aparecen en los propios tebeos. David esto, por supuesto, no le da ninguna validez y él en todo momento no acepta ni quiere pensar que tenga esos superpoderes, ¿no? Como decimos, David, este superviviente del atentado, que vive con su hijo Joseph, interpretado por Spencer Treat Clark, que luego también veremos en Glass, pero aquí en esta primera es un niño, empieza a descubrir sus capacidades superheroicas, en las que destacan pues una fuerza sobrehumana y sobre todo la capacidad de averiguar quién ha cometido alguna maldad, ¿no? Simplemente con el contacto con esa persona. El personaje de Elijah intentará hacerle ver durante toda la película que es un superhéroe, que acepte su condición y que se comporte como tal. ¿Y por qué tiene Elijah esta intención de descubrir un superhéroe o de que David entienda que lo es, Pablo? El tema es eso, que Elijah busca su lugar en el mundo. Siempre ha sido una persona débil, con muchos problemas, unos huesos de cristal. Y dado que siempre también ha sido aficionado al cómic, relaciona ambas cosas. Y esas ambas cosas relaciona pensando, bueno, yo estoy en un lado del espectro, yo soy muy débil. Puede ver a alguien muy fuerte, ¿no? Debería verlo, ¿sabes? Claro, digamos que más que muy fuerte, que sea no rompible, porque recordemos que él, claro, tiene esa enfermedad que la llaman osteogénesis imperfecta, que son huesos de cristal que constantemente se va lesionando y teniendo que operarse porque se ha roto determinado hueso. Y claro, él busca a alguien que no sea tan rompible, ¿no? Ese es el objetivo principal de Laia, encontrar su sitio en la vida. Y es algo que vamos a seguir viendo durante toda la trilogía, o por lo menos durante toda esta saga. Tenemos una escena que es la que la madre le anima a Elijah a salir a la calle con un premio que es un cómic y le dice que es lo que se va a encontrar cada vez que salga a la calle para así animarlo y es también el origen de cómo él se aficiona a este mundo. Dentro audio. Basta de estar aquí sentado. Ya lo he consentido bastante. No pienso volver a salir. No quiero más lesiones. Ha sido la última vez, te lo he dicho. No puedes hacer nada al respecto. Puedes caerte entre el sillón y ese televisor. Si eso es lo que Dios ha planeado para ti, eso es lo que va a pasar. No puedes huir de ello en un salón. Los chicos me llaman Don Cristal, porque soy así de frágil. Tengo un regalo para ti. ¿Por qué? Eso da igual. ¿Lo quieres o no? Pues ve a por ello. Claro, y además en esta escena, es algo que tú y yo hemos visto mucho y nos ha gustado mucho, son estos cambios de movimientos de cámara de Shyamalan, que él es un genio. Como guionista no está nada mal, pero como director es una locura absoluta. Y lo vemos en muchas escenas. En esta escena del cómic que va girando y lo ves cómo va girando y cómo la cámara gira consigo. Esta escena prácticamente final en la que David Dunn es embestido por el malo, el secuestrador, y cae a la piscina dando vueltas y la cámara cae con él. Ni idea de cómo se ha hecho esa escena. Impresionante. ¿Y había ahí alguna que otra más? Sí, muchos movimientos de cámara, muchas escenas que son una maravilla. Podemos recordar desde los primeros momentos de la película. El primer momento es la presentación de Elijah como bebé. Está la madre recostada, está allí un grupo de personas y un médico que viene a ver al recién nacido, ¿no? Y nunca vemos en ningún momento al bebé, pero únicamente con la expresión del médico que pregunta, ¿se les ha caído el niño? ¿Qué le ha pasado? Y se quedan todos perplejos porque no saben por qué lo dice, pero entendemos perfectamente que el médico está horrorizado de cómo está viendo al niño y luego entenderemos que será por la enfermedad esa de los huesos rompibles. La otra escena que es genial también, que es la que viene a continuación, que es para presentarnos a David, lo que hace es que, recordemos que nos lo sitúa en el tren y él está en el asiento de la ventanilla y la cámara nos la sitúa en el asiento delantero a David, como vuelta hacia atrás, mirándole a través del hueco de los asientos, como si fuera un niño que se vuelve para ver al de atrás. Y cuando se va a sentar una chica en el asiento al lado de David,
y empiezan una conversación, Shyamalan lo que hace es que va moviendo alternativamente la cámara sin cortar en ningún momento el plano, simplemente moviéndose a través del asiento y de los huecos de asiento para poder ver a los dos personajes, y la verdad es que es una delicia. Efectivamente, como lo ha dicho en una entrevista que se le hizo para la película de Glass, su intención era hacer como de la niña chica que vemos delante, como si esa fuese su visión. Y me parece espectacular. También vemos en algún momento como David Dunn está leyendo un periódico tumbado en la cama, baja el periódico y debajo del periódico está su niño abrazado. Sensaciones que son muy agradables, de escenas muy inteligentes, digamos. Sí, ya veremos más adelante que la puesta en escena de Shyamalan siempre intenta que no se vea directamente la realidad que está contando la escena, digamos, ¿no? Tanto al personaje principal como lo que verdaderamente está ocurriendo. Bien nos lo sitúa a través de un espejo, de un cristal, bien detrás de una cortina o de un panel. Bien nos introduce elementos que nos cortan un poco la escena. Creemos, y bueno, él también lo ha dicho en algún momento, ¿no?, que lo que hace es presentarnos, o sea, él está haciendo una alegoría de que la realidad nunca es tal y como la vemos, sino que siempre hay distintos elementos que la pueden distorsionar o que pueden decir que estamos en otra realidad completamente distinta a la que pensamos que estamos viendo, ¿verdad? Volviendo al argumento de la peli, nos habíamos quedado en que Elijah le insistía en que hiciera una demostración de sus poderes, y finalmente David lo hace, y ya llegamos al final de la película, donde veremos que todo era mentira, que hay un giro tremendo, y de hecho tenemos esa escena. Vamos a escucharla, si os parece. Dentro audio. Dime una cosa, David. Al despertarte esta mañana, ¿seguía ahí la tristeza? No. Creo que aquí nos damos la mano. ¿Qué has hecho? Casi perdí la esperanza. En muchas ocasiones me cuestioné a mí mismo. Mataste a mucha gente. Pero te encontré. Yo sacrifiqué a tantos solo para dar contigo. Santo cielo. Ahora que sabemos quién eres tú, sé quién soy yo. No soy un despojo. Todo tiene sentido. En un cómic sabes cómo se nota quién va a ser el villano más malvado. Es justamente lo opuesto del héroe. Y la mayoría de las veces son amigos, como tú y yo. Debí comprenderlo hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué? ¡Por los niños! Me llamaban Don Cristal. Que me encanta esa escena. Me encanta por muchas cosas. Primero, tenemos que hablar del tema de los plot twists, de estos giros de guión al final que se vuelven al final característicos de Shyamalan, ese sello, que le granjean tanto buenas críticas como malas críticas al tener altas expectativas en todas sus películas. Tenemos además que en El Protegido, vemos, como acabamos de escuchar, que Elijah ha sido el malo, que es el que ha provocado los accidentes, que es el que ha hecho todo para encontrar a su Jin o a su Yang, que es el que ha hecho todo para encontrar a su contraparte, digamos. Y lo vemos que nos lo está enseñando en los colores, muy importante, porque vemos que toda la película es muy gris y que los malos son los únicos que destacan en los colores. Y desde el principio vemos a Elijah relacionado con el color morado o violeta, o la gama de color que queramos ponerle exactamente. Pero un color muy, muy llamativo, desde el mismísimo principio, en el que abre su cómic, su regalo que le hace su madre, y vemos ese papel de ese color. Sí que es verdad. Bueno, la fotografía será fundamental en estas tres películas, y en concreto también en El Protegido, donde empieza a desarrollarlo. Sí que es verdad que yo diría que esos colores al principio, aunque sí que salen en el papel del cómic y en algún momento determinado,
pero que al principio son más disimulados. Lo he buscado en las últimas visualizaciones que he hecho de la película y, por ejemplo, cuando ambos hablan en el estadio, en la escena del estadio, el traje de Elijah es gris, pero por dentro la capa interior es lila. Y sí que se ve en algún momento suelto, entonces como que conforme va avanzando la película, resalta más esos colores y se lo aplica con mucho más ahínco al personaje. Y cuando ya, digamos, se descubren y hablan de sí mismos como personajes de un posible cómic a las personas que ellos son, ¿no? Cuando Elijah se llama a sí mismo Don Cristal, ahí está asumiendo ya su papel de malo de la película. Y ya veremos en el comienzo de Glass cuando Debbie acepta su papel y también resalta especialmente esa fotografía verde. Bien, vamos a ir cerrando ya con Unbreakable, que ya hemos hablado demasiado y no queremos que nos coma el tiempo. ¿Algún comentario más sobre esta o te los quieres guardar para luego? No, bueno, lo único que queda decir es que Unbreakable es muy relevante por el hecho de que no llaman la primera película de superhéroes, pero sí la primera que ahonda especialmente en estos superhéroes y muy separada de las sagas de Marvel como la conocemos y como la conocíamos en su momento, vaya. Y pasamos a Múltiple, que hay muchas cosas que hacer. Sí, correcto. Como dices, lo siguiente será Múltiple, pero bueno, por hacer un repaso del trabajo de Shyamalan en este momento, él, como hemos dicho al principio, ideaba hacer una trilogía con estos dos personajes y con esta historia, pero sin embargo pasan los años, saca otras películas y vemos que no aparece ya la trilogía por ningún lado, pensamos que ya no la va a hacer nunca más, hasta que aparece en el año 2016 Split, o como la conocimos en España, Múltiple, que en principio no tendría que tener ninguna relación con Unbreakable, ya que se desarrolla en torno a un personaje principal, que será La Horda, como sobrenombre, Kevin Wendell Crumb, interpretado por James McAvoy, que padece un trastorno de identidad disociativo para un total de 23 personalidades distintas, el cual secuestra a 3 chicas para alimentar a la bestia, ¿no? Según dicen. Una personalidad extra que aparece al final de la trama y que descubriremos que únicamente se alimenta de aquellas personas que no han sufrido a lo largo de su vida. Tenemos un corte en el que podemos escuchar a una de esas personalidades cómo asusta a esas 3 niñas hablándoles de lo que se viene. Dentro audio. Me llamo Hedwig. Tengo calcetines rojos. Ya se ha puesto en marcha. ¿Qué? Ya se ha puesto en marcha. ¿Quién? Alguien viene a por vosotras y no os va a gustar. Hacéis mucho ruido cuando dormís. Sí. No puedo deciros nada. Pero ha hecho cosas horribles a la gente y os hará cosas horribles a vosotras. Y tengo calcetines azules. Una escena maravillosa, como es maravilloso McAvoy en esta película, y se muestra absolutamente como el rey de las caras. Vaya, una magnífica interpretación, unos cambios constantes de personajes que, pese a que sabemos que efectivamente se intentaron grabar en días distintos las escenas que correspondían a cada personaje, no le quita ningún mérito, porque además también vemos que hay ciertos cambios en ciertos momentos que son muy repentinos y que no tienen ningún corte de cámara. Por ejemplo, uno que a mí me encantó es cuando ya la psicóloga empieza a sospechar un poco sobre quién va a la consulta o no, y le dice: Dennis, ¿eres tú? Dennis, ¿is that you? Porque la vi en inglés otra vez. Y es un cambio completo, como cambia en ese momento de ser Barry a Dennis. Bueno, y además de como si fuese intentando ser Barry, bueno, una locura absoluta, un cambio de postura, de cara, de la voz, de la forma que tiene, incluso de la expresión. Me parece absolutamente magistral. Es McAvoy haciendo de Dennis, imitando a Barry para hacer creer a la doctora que es no sé cuánto. Es una pasada el trabajo que hace interpretativo de James McAvoy. Y también yo sí que destacaría aquí al personaje de Casey, que será una de las chicas, de las 3 que secuestra, interpretado por Anya Taylor-Joy, que hace un papel también brutal y además creo que tiene una química con James McAvoy que funciona muy bien frente a la cámara, y de hecho ya lo veremos en Glass. Y bueno, la trama consiste en eso, en que la secuestra, les habla de la bestia y tal, y Casey es la única de las 3 chicas que se da cuenta de que va a ser capaz de manejar a las distintas personalidades de Kevin Wendell Crumb, de la Horda, y va a ser la única que al final logra escapar
Bueno, se escapa, la deja escapar la bestia, porque vemos que Casey desde muy pequeña, en una subtrama que Shyamalan va desarrollando muy bien, a mi parecer, vemos que desde pequeña ha sufrido abusos por parte de su tío. Y Sark, que se deja ella en el cuerpo, asumimos que son de ella misma, las ve la bestia y la bestia, la ideología que tiene es que el ser que ha sufrido es el ser evolucionado, el ser que ha tenido que luchar por algo, mejora, y eso es lo que es él. La bestia es un ser evolucionado. Y esto está muy relacionado con los cómics, porque claramente toda esta saga está basada en cómics, eso lo sabemos tú y yo muy bien y estamos muy de acuerdo en eso. Y está muy relacionado con los cómics en el concepto de poder, por ejemplo, los X-Men. Los poderes de los X-Men se desataban en momentos de estrés, de gran estrés, como podemos verlo, por ejemplo, en Deadpool, una de las más actuales donde se ha visto eso. Vemos que intentan crear ese poder creando situaciones de estrés muy grandes. Y también enlazamos en esta película con el color que empieza a ser también relevante, no tanto como en la anterior película, pero sí que vemos un tono dorado en las habitaciones, un color amarillento, que en la siguiente película se va a notar como el color definitivo de Kevin Winter-Crane o de la bestia. Y, por supuesto, el girito final, que nos revienta toda la cabeza, que es el que tenemos en esta escena, que vamos a escuchar, por el que nos enteramos de que Split forma parte de Unbreakable dentro audio. El presunto asesino Kevin Crane padece el controvertido trastorno de identidad disociativo o TID. Los rumores procedentes del lugar de los hechos son difíciles de creer. Las versiones se contradicen. No sabemos si el sospechoso está vivo o muerto tras haber recibido 2 disparos a quemarropa. Algunas informaciones indican que una de sus personalidades es una amalgama de los diversos animales del zoo de Filadelfia en el que trabajaba. La prensa ya se refiere al presunto agresor con un apodo sombrío, filtrado por una fuente cercana al caso. Debido a sus múltiples personalidades, le llaman la Horda. Es como aquel pirado en silla de ruedas al que encerraron hace 15 años. A ese tipo también le pusieron un apodo. ¿Cómo era? Don Crystal. ¿Ah, sí? Es que además este giro final lo vamos viendo venir, ¿sabes? Porque primero vemos como la psicóloga intenta clavarle el cuchillo y se rompe el cuchillo y tú dices, bueno, lo mismo es que no la consigue muy bien, era un cuchillo de una mantequilla o algo. Pues le meten 2 escopetazos y el chaval sigue para adelante. Y después ya definitivamente, que ahí te empiezas a pensar, hostia, esto es verdad, de verdad es la bestia, de verdad es un superhumano. Esto no estará relacionado con Bim. Ahí tienes al señor Star y a David Dunn, sentado en una cafetería. No sé si tú pensaste, ¿esto puede estar relacionado con Unbreakable tal? Yo lo que sí que pensaba era, guau, esto es una película de superhéroes también. Son personajes con superpoderes. En este caso la bestia, ¿no? Entonces, claro, ya una vez que vemos a David Dunn en la cafetería, pues ya sí que decimos, guau, qué guapo y qué ganas de que esto lo cierre, claro, porque lo deja abierto a que efectivamente iba a haber un cierre de la trilogía. Y de esta manera llegamos a Glass con una serie de personajes que no sabemos qué camino habrán elegido para sus vidas. Y eso es precisamente lo que resolverá Shyamalan en los primeros minutos de cinta. Vemos que David Dunn ha seguido ejerciendo de superhéroe, ya ha asumido su papel, ya se ha enfundado su impermeable verde, ya tiene su color característico y su fotografía en la película y empieza a ejercer como el protector, que es como se le conoce ya en los medios. Porque creo que han pasado unos 18 años así en digamos, en la secuencia de la película, en la propia trama, prácticamente como el tiempo que pasó entre la película original y este cierre. Vemos a David Dunn como el protector, vemos a su hijo que ejerce el papel de el tío de la silla, ¿no? Ese tío que está con los cascos delante del ordenador y sentado en la silla diciéndole por dónde debe ir y con el micro puesto, que por cierto es el mismo papel del niño que ya ha crecido. Y seguidamente el siguiente personaje que vemos es el de Hedwig, que es una de las personalidades de la Horda, que vemos que ha vuelto a secuestrar a unas chicas jóvenes y que pronto vamos a tener a partir del minuto 15 ya el primer enfrentamiento entre David y la bestia.
un enfrentamiento que no sé qué te pareció, esa escena. Bueno, lo que me parece esa escena es lo que me ha parecido todas las escenas de combate que muestra Shyamalan. Un combate poco espectacular. Y además estoy seguro con intención de que sea así. De que él en su película está desarrollando a los personajes, no estaba viniendo a pegarse de hostias. Mucho empuje, mucho agarrarse. Y esto lo demuestra también mucho en cómo mata a la bestia. La bestia siempre mata dándote un abrazo y destrozándote las costillas. Sí, es tan así que de hecho el único efecto especial que mete en esta escena, que es el de lanzarle una mesa, no recuerdo si David a la horda o al revés, queda realmente mal, o sea que no pega, no queremos eso. Bueno, no nos alargaremos aquí. Después de este primer enfrentamiento, que se frenará porque la policía los detiene ya con la doctora, aunque no las introduce demasiado, los detienen y veremos que los van a internar en el hospital psiquiátrico Ravenhill, Arkham Asylum, guiño guiño, donde se encuentra recluido ya Elijah Priest, Don Cristal. Fíjate que a mí me parece mal, es verdad que le ha dicho mucho, que ha bebido mucho de los cómics y que le gusta y que por tanto hay mucho reflejo de eso, pero él ha especificado que la actriz está mucho más basado en la película de Alguien voló sobre el nido del cuco. Pero sí, completamente es verdad que tiene analogías allí. Claro, nunca sabemos en qué punto iniciar la idea original de la que luego van a ir bebiendo los distintos autores, pero bueno, sí, es verdad que sí, que también se ve reflejado en esa película. Vale, será en este centro psiquiátrico donde ya está recluido Elijah, que como recordemos al final de Unbreakable nos dice que va a estar en un centro psiquiátrico donde se desarrolle el nudo fundamental de la historia, y aquí nos vamos a tirar cerca de 1 hora fácilmente de metraje. Y se va a desarrollar en entrevistas con la doctora Ellie, interpretada por Sarah Paulson. Además, la trama se va a basar en qué es verdad. ¿Realmente son superhéroes o están fatal de los nervios? Y además, la película se basa también en intentar que tú te lo plantees. ¿Realmente todo esto ha sido una desilusión, una ilusión por parte de los personajes que han tenido traumas y que han necesitado sentirse superiores en algunos aspectos, o realmente son superhéroes? ¿Realmente hay algo más? Sí, explico quién soy. Soy la doctora Ellie Staple y soy psiquiatra. Mi trabajo se centra en un tipo concreto de delirio de grandeza. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Los tres os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un cómic. David Dunn, el único superviviente de aquel accidente de tren hace años, crees que tienes superpoderes. Es una sensación. Tengo que tocarlos. Esta parte de la peli en la que se alarga bastante Shyamalan puede resultar lenta y densa, incluso aburrida, sabiendo que es una película de superhéroes, como decimos, puede ser incluso aburrida, pero bueno, los grandes cinéfilos como nosotros, ¿verdad? Disfrutaremos sobre todo del trabajo con la cámara de Shyamalan, que vuelve a hacer un despliegue brutal, y sobre todo, yo creo que esto es para premio, esto sí, sube al Olimpo de la interpretación, James McAvoy. Si ya hace un despliegue brutal en Split, aquí lo lleva a la quinta esencia, porque a esas 4 o 5 personalidades que nos mostró en la película anterior, aquí le suma 6 o 7 fácilmente, y va intercalando e intercambiando entre una personalidad y otra con la excusa de una cámara, una maquinaria que ha ideado la doctora porque los flashes de esa máquina, digamos, le hacen cambiar de personalidad. Entonces vemos una transición constante de personajes, un trabajo, no sé si tú que lo viste en la versión original, con la voz y con la interpretación, creo que es alucinante y es una delicia verdadera. La luz dará paso a una identidad diferente. Por favor, señora, devuélvame mis cascos. Apártese de los mandos, quiero. ¡No vencerá a la bestia! Además, McAvoy es la estrella, quieras que no, de esta película, porque toda la película se basa en qué va a hacer la bestia. Porque tú tienes muy claro lo que va a hacer David Dunn, que es hacer lo bueno. Y también tienes claro que nadie se come que Elijah se está haciendo el mundo. O sea, que está muerto de verdad. Se está haciendo el loco. Pero bueno, también quería hablar de la interpretación por parte de Sarah Paulson, que esa doctora que a ti y a mí nos tuvo rayadísimos, que para mí lo transmite muy bien, porque para mí es estoy incómodo contigo,
no sé qué quieres o qué haces, no te entiendo. Y eso lo consigue genial. Y además lo vemos al final de la película que efectivamente era eso, que ahora la mar es ella, es Sarah Paulson, y otro plot twist tiene, y realmente son superhéroes. Y todo el rato has intentado estar engañándolo. Por eso te sentir incómodo, porque ahí pasaba algo. Tú no sabías el qué, pero ahí pasaba algo con esa señora. Sí, de hecho Shyamalan vuelve a hacer un despliegue en su capacidad de contar una historia y remonta de forma espectacular en la última media hora de película, que coincide con el despertar de Don Cristal, que toma la luz, ¿no? Nunca mejor dicho, de la película. Y será quien sirva además de demiurgo, ¿no? De la propia historia, porque es lo que va aconteciendo, qué va a ocurrir según ocurriría en los cómics. Y esto ya lo veremos más adelante, ahora cuando hablemos del mundo de los cómics, que da de sí. Y nos presenta un final que lleva a una huida del centro psiquiátrico, a una batalla final entre los superhéroes frente al edificio y unos giros finales que nos dejarán de nuevo locos. ¿Qué le inquieta, Patricia? ¿Y si no puede hacer esas cosas extraordinarias? ¿Y si simplemente está mal? Como usted. Cualquier hecho extraordinario puede ser rebatido y aún así ser cierto. En el fondo, usted lo sabe. Todo lo que veamos y hagamos se basará en la ciencia, pero tendrá límites. Esto es el mundo real, no es ficción. Y aún así a algunos no nos matan las balas. Algunos podemos doblar el acero. Eso no es una fantasía. He encontrado a alguien que te hará usar todo tu potencial. Un asesino en serie sobrehumano. No lo hagas. ¿Cómo podemos ser los únicos? A lo mejor creíamos en algo que ni siquiera era cierto. Hoy es tu presentación en sociedad. Al menos sabes qué ponerte. He desconectado las mangueras de tu habitación. Solo queda la puerta. El haya. Es de metal. Pero no puedes atravesarla porque los huesos humanos se rompen contra el metal y tú no eres alguien especial. Muchas personas van a morir, protector. Si no atraviesas ahora esa puerta. Sí, fíjate, a mí al final, y ahora me voy a extender un poquillo, el final me parece dolorosísimo. O sea, doloroso como no lo hay nada porque es un final injusto, ¿sabes? Porque es necesario y es perfecto en su aspecto, pero es un final injusto. La muerte de David Dunn de esa manera tan injusta, después de haberlo hecho todo bien, de ver a este superhéroe que hemos querido. La muerte de Don Cristal, que al final vemos que lleva razón y muere sabiendo que lleva razón, que existen los superhéroes y que hay una organización que lo está intentando ocultar, que habla de eso, que también es muy importante. Y también la muerte de la bestia, justo cuando parece que empieza a desarrollarse como persona abrazando a Casey. Y vemos ese primer final y nos quedamos, vaya, yo me quedé desolado. Pero después viene ese segundo final que te dice, no te preocupes, que ella es lo que es y es la mente maestra y él ya ha ganado, ¿sabes? Y vemos como realmente ha destapado que es lo que él quería, que es destapar todo y mostrar al mundo que los superhéroes existen. Sí, es genial que además triunfe al final Don Cristal porque es un personaje tiernísimo al que le tenemos muchísimo cariño. Y de hecho, la conversación final en el suelo ya tumbado con su madre es como de satisfacción por el trabajo bien hecho porque él ya se ha desarrollado como persona, ha encontrado su hueco en el mundo y ha podido además mostrárselo al mundo, que sea lo que veamos ahora, porque ese giro final último que queda es que quien mata a los tres personajes, a los tres superhéroes, es una organización que está detrás de toda la trama de la película en todo momento, de la que forma parte los policías, de la que forma parte la doctora Paulson y de la que forma parte también muchas más personas, que es una organización criminal también muy típica del mundo del cómic o de los superhéroes y que vemos que históricamente su trabajo ha consistido en evitar que el mundo conozca que existen personas con superpoderes, para que no crean en ello, y llevan haciéndolo, según sabemos en la trama de la película, durante siglos. Y esto nos revienta también otra vez. Fíjate que yo no lo veo para nada parecido a ninguna otra organización que haya podido aparecer en ningún cómic ni nada. Porque es una organización
no es tópico, pero muy realista. Es una organización que te dice, mira, llevamos 10.000 años, que creo que era el número, 10.000 años aquí evitando que aparezca gente como vosotros. Que cuando aparece uno de vosotros, aparece su contraparte. Y empieza a escalar en poder eso, y es una locura. Y no es justo que haya dioses, que haya semidioses, no me acuerdo qué palabra usaba, que haya semidioses entre nosotros. Y esta dificitud te la vas a encontrar en muchísimos lados, muchísimas referencias, no solo en las películas, te la vas a encontrar en animes como Full Metal Alchemist, te la vas a encontrar también en La Leyenda de Aang, te la vas a encontrar también en videojuegos como Dragon Age, esta ya más obvia, el tema de los magos. El tema de siempre va a ser un mundo injusto porque hay gente con un poder desmesurado que no debería ser así, porque pueden abusar de él. Y yo es la primera vez que veo que toma la decisión de erradicar a esa gente con poder, porque en todo el otro lado, pues bueno, sigues queriendo ver esos poderes, quieres espectacularidad. Pero aquí es, no, estamos mejor sin vosotros. Y tú te lo planteas realmente. Es verdad que estamos mejor sin vosotros, es verdad que volver al ordinario, vivir el ordinario, pero es justo que haya un desnivel tan brutal, que haya unos poderes tan descomunales, porque el objetivo principal de la doctora no es matarlos, es convencerles de que no son superhéroes, y le dice a David Dunn, si tuviese creído que no era un superhéroe, tuviese dejado vivir, pero como no, ¡hala! Al pozo. Estos dioses y semidioses que esta gente quiere matar, además, esa divinidad que vemos en todas las pelis de Shyamalan, o en su gran mayoría, en la que él siempre muestra como un sentido de Dios, de un ser superior y tal. Y lo vemos desde la primera, ¿eh? En la primera nos dicen, lo dice Elijah, hay gente, o sea, hay alguien que ha puesto aquí a gente poderosa y que, bueno, después se ha desvirtuado al cómic, pero hay alguien, ¿sabes? Elijah es el nombre de un profeta bíblico, ¿sabes? Que 2 más 2 son 4. Y, bueno, todo esto está relacionado a eso, con el mundo de los cómics. Escúchame, Joseph. Tu padre está haciendo grandes progresos. Tengo esperanzas puestas en él. ¿Sabe que el primer Superman ni siquiera volaba? Y Metrópolis es en realidad la ciudad de Nueva York. ¿Qué opina de todas las coincidencias sobre las que he leído? Los cómics son una obsesión. ¿Han ido alguna vez a una feria de cómics? Venden series de televisión juveniles. Venden cientos de objetos. Sus amigos y sus familiares han perdido la perspectiva. Tu padre está luchando contra su secuestrador. Su hijo intenta derrotar a su padre. Uno es el anarquista, otro el cerebro y el otro el héroe a su pesar. Todo esto resulta bastante conocido, ¿no es cierto? Los cómics no tienen validez histórica. Señor Price, ¿podemos hablar de la nota que dejó en mi coche? He estudiado la forma de los cómics a fondo. He pasado 1/3 de mi vida en camas de hospitales sin nada que hacer más que leer. Creo que los cómics pueden estar relacionados con una antigua forma de transmitir la historia. Los egipcios dibujaban en las paredes. Hay países que aún transmiten el conocimiento mediante formas pictóricas. Creo que los cómics pueden ser una forma de historia que alguien donde fuera sintió o experimentó. Entonces a esa experiencia y a esa historia las engulló la máquina comercial y fueron embellecidas y actualizadas para la venta. Esta ciudad ha tenido su dosis de desastres. Vi las secuelas de aquel accidente aéreo, vi el sangriento incendio del hotel. Ponía las noticias esperando oír una determinada combinación de palabras, pero no llegaron jamás. Hasta que un día vi un reportaje sobre un accidente de tren y las oí. Hay un solo superviviente y está milagrosamente sano y salvo. Tengo una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta. Es una afección genética. No fabrico bien cierto tipo de proteína y mis huesos tienen muy poca densidad. Se rompen fácilmente. He tenido 54 fracturas en mi vida y la mía es la versión más leve de esta enfermedad. El tipo 1. También hay tipo 2, 3 y 4. Los del tipo 4 no duran mucho. Así es como me vino la idea. Si hay alguien igual a mí en el mundo y estoy a un lado del espectro, ¿por qué no puede haber alguien opuesto al otro extremo? Alguien que no enferme, que no se lesione como los demás. Y probablemente él ni lo sepa. La clase de persona
que hay en los cómics, que fue puesta aquí para proteger a los demás, cuidarnos. Claro que está relacionado con los cómics. Es que todo está relacionado con los cómics porque es la piedra roseta de la trilogía del Protegido, de Glass y de Shyamalan como creador y como director. Sabemos que él desde niño ha sido un gran aficionado a los cómics. Por cierto, también Samuel L. Jackson. Y yo creo que tanto... Bueno, no es que yo creo. Los dos sabemos y lo hemos hablado mucho. Tanto Unbreakable como luego su continuidad con Glass es todo un homenaje al mundo del cómic, a sí mismo, a los aficionados que leen cómics, ¿no? Desde el minuto cero de Unbreakable, donde con un fondo negro te dice una serie de datos sobre los cómics que son vendidos en Estados Unidos cada día y la de dinero que genera y el número de lectores que hay, hasta el cierre de Glass con Elijah anunciando lo que va a ocurrir porque eso ya ha pasado en los cómics, las continuas referencias y apoyos en cómics tanto físicos como lo que cuentan los cómics, ¿no? La historia de los cómics, el formato del cómic en tanto que elemento del que partir para una fantasía, que es la que crea Shyamalan en esta película. Creo que se hace un homenaje muy digno, muy adulto, y vamos, es que se me agotan las palabras, ya, de verdad, con Shyamalan y el cómic. Y de hecho, por ponerte un ejemplo, yo creo que presenta los distintos tipos de malvados que suele haber en el mundo de los cómics y en especial en concreto del mundo de los superhéroes. Está el malo súper fuerte, que es el monstruo final del videojuego, que sería la bestia, ¿no? Al que se enfrenta David, que tiene que superar. Luego está el malo, que es el inteligente más que fuerte, que está detrás moviendo los hilos, ¿no? Que sería Don Cristal, que es el que tiene todo ese plan pensado con anterioridad y demás. Y también incluso la organización criminal, aunque tú ponías el acento en esa cuestión, ¿no? Que también aparece en algunos cómics, como en Marvel, con La Mano, que vemos tanto en Daredevil como en Lobezno y demás. Bueno, multitud de referencias, si quieres comentar alguna. El cómic es que además es la base de todo, como tú dices, tanto lo es que en esta última peli de Glass vemos que la tienda de cómics a la que acude varias veces, también acude en la primera una tienda de cómics, en Unbreakable, pero en esta se vuelve como un santuario. Es donde van ellos a tomar inspiración. En la primera lo es para Elijah, pero en esta lo es tanto para Casey como para el hijo de David Dunn. Y si te das cuenta, hay una cosa muy, muy chula, que es que el hijo de David Dunn está leyendo cómics de superhéroes para ver a ver qué pasa y tal, y no encuentra nada, y se va a ir y se da la vuelta, y cuando se da la vuelta te marcan una imagen que es villanos, y ve a la derecha superhéroe, y la parte de superhéroes está en verde y la de villanos está en morado. Es maravilloso la fotografía de la película, chulísimo. Y mira, con los colores te quería yo hablar. Vemos, para cerrar esto del tema de superhéroe y cómics y tal, este cómic que tenemos por delante, está ahí David Dunn, con su color verde además. Está ahí una bestia amarilla, un animal amarillo que impacta la bestia, y la horda es eso. Shyamalan tenía desde el principio planeado a la bestia. Lo que pasa es que al final cogió tanta importancia para él y la vio tan relevante que hizo una película exclusiva para ese personaje y para desarrollarlo. Pero está ahí. Y además tenemos a Don Cristal. ¿Dónde tenemos a Don Cristal? Abajo a la izquierda, Limited Edition, que era la tienda de Elijah Price. Está todo ahí desde el principio. Me parece maravilloso. Y yo creo que la referencia final al cómic, o al menos el homenaje final que hace Shyamalan, es precisamente el final de la película, en el que los personajes secundarios de nuestros protagonistas revelan al mundo lo que ha conseguido grabar Elijah, y se van a la estación que ya aparece en Split y creo que también en Unbreakable, y ese final que supone la creación de un mundo y de un nuevo universo de superhéroes, que es lo que hace al fin y al cabo las grandes compañías de cómic, de TV o de superhéroes, que si Marvel, que si DC, cada una tiene su universo, ¿verdad?, de superhéroes en el que se van entrelazando las distintas historias y personajes, y Shyamalan ha creado su propio universo, a su yo del pasado, a su yo niño y a todos los fans del cómic, creando un universo espectacular que nos ha regalado en forma de estas 3 películas, y que quién sabe qué nos deparará el futuro de Shyamalan, de Glass, de estos personajes y del cómic en general. Sí, un universo además precioso que me gusta mucho porque tiene una perspectiva muy distinta al resto, que es muy realista y muy adulto, como hemos comentado.
y que me temo que es que no vamos a ver mucho de él. O por lo menos yo creo que es que no vamos a ver mucho de él, porque no vemos ni escenas post créditos. Él ha comentado que él no sabría cómo hacer un universo de Marvel y además tiene los derechos de sus películas, entonces entendemos que si no lo hace él, lo hace nadie. Lo que nos queda, por tanto, es volver a recrearnos en esta historia, debatir y conjurar a ver si sale de aquí un cómic, si salen nuevas películas, pero lo que tenemos que tener claro es que a este señor hay que darle las gracias. Gracias por todo, maestro M. Night Shyamalan.